los niños de la galería y se sentaron a verla. ¿Cómo están los niños de Pereira? Todos callados. ¿Qué nada más responde a los niños de Pereira? Y todos callados. Dice, venga, ¿qué pasa? Y dices que nosotros no somos de Pereira, nosotros somos de la galería. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana. Pereira siempre creció como un pueblo y como pueblo su ciudad, su centro de mercado era la Plaza de Bolívar. Cuando ya los anteriores habitantes consideraron que ya éramos ciudad, pensaron que lo mejor era construir una plaza de mercado fuera de la Plaza de Bolívar y se hizo en la zona que hoy es actualmente Ciudad Victoria. Esa decisión para mí fue el primer error que tuvo porque realmente fue muy cercano al centro tradicional. Entonces digamos que casi que cuando empezó a funcionar la plaza de mercado ya estaban pensando en moverla. Con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la... Desde antes del terremoto había una propuesta de la alcaldía de traslado, que porque en el centro no podían haber no podría haber esta clase de comercio. Se plantearon muchos proyectos para reubicar la galería. La intención original era simplemente eso, mover la plaza de mercado. Pero lo que pasa con el tiempo es que la plaza de mercado empieza a traer otra serie de servicios. Ya no solamente era el edificio de la Galería Central, que era como se conocía, sino que todo su entorno inicialmente era una zona comercial. Allá estaban los almacenes de telas, pero ya empezó a llegar los insumos agrícolas y entonces ya era donde el campesino llegaba a buscarlo, entonces ya se instaló ahí la central de jeeps, que ahí era donde llegaban el terminal de jeep, y si llegan los jeeps entonces también vendo el mercado, ya pues no solamente los almacenes de adentro, sino también de afuera, y empiezan a aparecer usos no tan compatibles, como era el tema del licor, porque ya el campesino viene, se surte y se recrea. Entonces empieza a aparecer el licor, y aparece el licor y aparecen las muchachas. Entonces ya empieza a aparecer una cantidad de servicios que a la gente ya no le parece tan amable, porque la zona de la galería no es una zona residencial. Hay un problema social grave, porque entonces ya no solamente son las muchachas, sino que también se volvió un centro de delincuencia. Entonces empieza a definirse definitivamente que es un proceso de renovación. Hubo muchos intentos. Cosa que nos pareció entonces a nosotros que no era así. Nosotros lo que querían realmente era sacarnos de esa zona porque estamos en pleno centro. O sea, lo peor que podía haber era un tema de entrar a la galería. Pero paradójicamente la galería, el edificio del mercado era muy usado. Por ejemplo, la mejor comida se conseguía era allá. Los restaurantes se servían era allá. Recuerdo de la plaza, pues en ese entonces la plaza era una plaza donde se movía más, había más comercio, las familias visitaban la plaza a comprar, más que todo sábados y domingos. En el 99 Pereira sufre un sismo. Eso dio la facilidad para ellos que nos trasladaran. Entonces empezaron a cerrar puertas, llegaban camiones, llegaban volquetas como para que la gente cargara y se viniera a esa bodega que encontraron allí que se llamaba Impala, era una bodega donde había una fábrica. Se creó una figura nacional que se llamó el FOREC y dijo vamos a ayudar con la reconstrucción de vivienda y equipamiento que las ciudades sufrieron. Por ejemplo, en Armenia se cayó la estación de bomberos completa, entonces tenían que ser una estación de bomberos. Entonces cuando dijeron Pereira, ¿qué necesita? En ese momento dijeron necesitamos una nueva galería, necesitamos hacer una nueva galería y se hizo un estudio técnico de la estructura del edificio de la galería y se demolió. Bonito todo mientras estuvimos allá porque todo era muy mejor que lo que es acá. Y qué anécdota, pues que eso nos marcó mucho a todos. Pues siempre hubo confusión porque pues la gente insegura de este sitio, pero yo me he ido acomodando y pues la ciudad va creciendo en población, entonces de todas maneras no ha habido problema, aquí vamos, ¿sí? Aquí ya llevamos 20 años.